Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Adolfo Manzano, un de los artistas plásticos más originales, fondos y universales del arte contemporáneo asturiano. Escultor y experimentador de formas y materiales, la lengua asturiana siempre foi una herramienta nesos manes, como la reflexión sobre el paisaje que nos define, nos construye y nos destruye. Nayuri, un espacio a Fallaizu pa falar posao. Hola Adolfo, bien llegado a Nayuri. Hola, buenas tardes. Gracias por contar conmigo para este proyecto que tienes entre manes. Bueno, Adolfo, este es un podcast que fala de creación, fala de arte, pero también, digamos, del vencello que xune a todos los creadores con los que falamos aquí, que lle ese vencello col propio entorno, con la propia lengua, tanto en los dos proyectos creativos como en la expresión cotidiana y con el compromiso también, digamos, hacia ella. En el to caso, tiene que ver, me imagino, ese compromiso también con los tos raigaños, porque tú naciste na Cuenca, ¿no? No, yo nací... ¿O tienes raigaños ahí? No, nací en una de las cuenques mineras asturianes, pero en el mío caso yo nací en Quirós. En Quirós, que había es cuenca minera también. Sí, había mines, lo que pasa es que eran mines pequeñas, mines de... llamaban chamizos, Y que verdad. eran mines de montaña, mines Sí. pequeñines, y bueno, ya fai años que no se exploten, pero la mi familia, donde yo trabajaba mucho de ella en alguno de esos chamizos, sí. Y está muy impregnado más y eso, y una zona que en Quirós, vamos, todavía un filólogo y escritor que lle de quirosano, como lle Xulio Viejo, ¿no? Tiene falado bondo también de esa mistura, digamos, de culturas, por un lado la cultura campesina y ganadera, y esa otra infiltración ahí con la cultura, digamos, minera o de trabajadora y tal, que conecta, ¿no? Sí. Una zona ahí de casi de tránsito, como tienen concellos vecinos, como Chena o como otros sí. asemellados, ¿no? Y con esa sombra tutelar de la Sierra Laramu también, que me imagino que, no sé si marca para alguien que va a hacer de les formes y de los volúmenes, digamos, un lenguaje propio. Marcóte esos montes, esa caliza y presente también. Yo nací en Quirós, pero de muy pequeño vine para Uvieu. Entonces a los 4 años ya mi padre y mi madre vinieron para acá y con ellos que vine. A lo largo de los años, de vez en cuando torno al pueblo, voy por Quirós, Presta a Medir en especial, eso faigolo todos los años o incluso más de, yo qué sé, igual 2 veces al año, así, acércome a la vera del Tesu de Bermiego, que me presta mucho a llegarme allí. Y cuando yo tomé una conciencia mayor del Aramo y demás, y de esa masa, ese volumen impresionante, foi después de unos años que viví en el concello de Morcín. ¿No? Entonces veía el Aramo, pero desde el llau de Morcín, no desde el Quirós. Y viviendo en Morcín fue cuando yo sí tuve un mayor contacto y digamos que una mayor influencia tanto del Monsacro como del Aramo, ¿no? Que son esos dos moles impresionantes, másiques, ¿no? En la nuestra cultura. Y digamos que marcóme posteriori más que de nenu, que bueno, de nenu parece que faes menos caso a las cosas, ¿no? O en todo caso tienes otras inquietudes que de mayor que sí que ya el paisaje, yo además que trabajé a bondo sobre ese asunto y algo que me interesa, digamos que fue después cuando tomé conciencia y hice algún trabajo, incluso, bueno, sobre todo en el Monsacro, hice una instalación fai ya unos cuantos años que tenía que ver con ese lugar mágico y espiritual que es el Monsacro, ¿no? Al pie del Aramo.
Y ahí que de verdad coincidiste, no sé si en el tiempo, pero con una pequeña colonia que había ahí de artistas también, con Hugo O'Donnell y María Sixto Rodríguez, ¿no? Fueron en el después, mismo sí. entorno. Ellos fueron después, ¿no? Pero también atraídos, me imagino, por esos fuertes, no sé si telúriques o por lo menos culturales, porque acaben marcando el paisaje de alguna manera, ¿no? Yo creo, y a los que viven en él. Sí, allí vivíamos Maite Centol y yo. Maite Centol también. Y Hugo y Mari fueron porque, bueno, alguna vegada que fueron por casa y vieron el lugar y fueron ellos también para allí a vivir y allí siguen ellos viviendo, sí, desde falla unos cuantos años, sí, yo creo que desde el 90 o por ahí, sí. Tienen el sotaller y allí siguen viviendo, sí, en Busloñe, sí. Sí. Y vamos, tú en ese nenu que vino de muy pequeñín para aquí, para Uvieu, para un entorno distinto, urbano, yo no sé si seguías manteniendo digamos, es lo típico que iba ahí al pueblín a los fines de semana o por los veranos, o si vencido rompióse de alguna manera con esa llegada de la familia a Uvieu. Diva poco, porque la mayor parte de la familia, de la familia de mi padre, de mi madre eran muy pocos, cosas raras en aquel tiempo, y trasladáronse a vivir a la zona de León, y la de mi padre, que eran muchos más hermanos, y eran 12, cada uno tiró para un lugar, unos para Sisión, para Riosa, para diferentes lugares, de tal manera que perdí el vínculo, salvo con el mío padrín, que siguió viviendo allí, y de vez en cuando sí que por verano iba alguna temporadina para Quirós. Pero bueno, no me hacía mucha gracia ir para el pueblo porque no había nenos, entonces ya era un lugar muy triste, que poco divertido. En Uvieu, bueno, yo estábamos todo el día, todo el verano por la calle, camín de la piscina, por los praus de la hería, jugando, haciendo casetes de travesures de nenu. Y de ir a Quirós aquello era muy triste. Y luego también, yo creo que condicionado también por la mirada de mi madre, que ella marchó del pueblo y no quiso saber nunca más nada de Quirós ni del pueblo. También es verdad que ellos tocaron años difíciles, complicados, de la guerra, la posguerra, y con todo lo que supone la vida en el pueblo, donde todo el mundo se conoce, donde hubo griesques entre vecinos y bueno, digamos que un contexto complicado por la época, y de tal manera que sobre todo mi madre cuando marchó no quiso volver a tener relación con el pueblo, y entonces de alguna manera eso transmitiómelo. Y yo recuperé luego ya una vez mozo, que, bueno, de alguna manera busques la tu identidad y ese lugar que de alguna manera está también en la memoria por aquellos veranos que iba y de cuando todavía yo era muy pequeñín, que, bueno, está ahí, acuérdome siendo muy pequeño. Esto de la memoria es singular. Yo tengo pleno recuerdo, por ejemplo, de ser muy pequeño y decían... Ven, mira que ahí cazaron unos osos, ven a verlos. Y acuérdome, unos osos, ¿eh? Sí, ¿cómo? Y yo acuérdome del guaje que decía, bueno, unos osos como un perro, vamos, no veía mayor trascendencia, ¿no? Hasta que luego cuando yo es mayor dices, coño, llevaban osos ahí cazados, ¿no? Como si fuera un xabalí o sí. Y entonces, bueno, vas componiendo todo ese paisaje, todo ese imaginario que cada uno guarda, y ya te digo, en la actualidad préstame de ir de vez en cuando por allí a comer, de ir al monte y vivir ese lugar, sí. Y en el todo caso, digamos eso, la vocación creativa o la necesidad de crear, estaba ya en ese nenu ahí que hacía casetes con los otros guajes ahí, esos nenos que en ese tiempo jugaban en la calle. Hoy en día dices en Uvieu que los nenos jugaban en la calle y suena un poco como de otra, no sé, de otro siglo tal, ¿no? Pero ¿había ya de algo latente ahí o cómo fue el tu, digamos, descubrimiento del esforme
formes que más allá del xuego de los nenos significaban de algo más o querían significar de algo más. Sí, de neno prestábame facer cosas, sí. Dende eses casetes que facíamos a, yo que sé, facer cosas con palos ou incluso unha cosa que fice hasta que abrase unha mano que era facer formes con chapes de conserves, de les lates. Y facía formes con ellas, luego iba por ahí buscando por la basura plástico, fundía, lo quemaba, vamos, sí, daba y calor, fundíalo y echaba los moldes, entonces facía formes de plástico. Hasta que un día cayóme un montón de plástico, quise tirarlo del molde que tenía, lanzarlo, cayóme encima de la mano y abrazóme la mano, quedóme el plástico pegado, entonces allí frustróse esa manera de traballar, pero bueno, siempre tuve facendo cosas así relacionadas sobre todo con les formes más que con lo pictórico. Y luego el paso ya a ponerme más en serio, a traballar, a querer dedicarme a ello, poner en foto y demás en el trabajo creativo y escultórico tridimensional. Ahí ya tuvo más que ver mi hermana Rosa, la hermana segunda, que ella sí, desde muy pequeña tenía inclinación a pintar, sigue pintando, y fue ella de alguna manera la que fue como metiéndome, no sé cómo llamarlo, el interés efectivamente por las artes plásticas, sí. De tal manera que luego ya pasado un tiempo, ella y yo alquilamos un local en Uvieu, en la zona de la Cruz, y allí empezamos a trabajar, ella en la pintura y yo en la escultura, sí. Y ahí entamaba un camín que llega hasta Guayque y el de la formación, ¿no? Porque un creador, sobre todo un creador de formes tangibles, está continuamente, digamos, experimentando y no sé, vamos formándose en un sentido que se aplica hoy en día, que es como una cosa como esto de formación continua, estas cosas, sino como un de aprendizaje también interior, ¿no? Sí, eso parece muy importante. Una de las cosas que más me presta de dedicarme a las artes plásticas fue sobre todo eso, el permitirte estar en un proceso de aprendizaje, efectivamente. En realidad no acabes nunca, no acaba. De ahí que sigamos, o en el mío caso sigo trabajando, ¿no? No concluye, no tiene fin, porque siempre hay vías por las que entamar un nuevo proyecto, ¿no? En palabras de Richard Serra, el conocido escultor, ¿no? Decía, cada pieza que faigo y un fracaso, y de ahí la necesidad de emprender un nuevo proyecto. Y es verdad, porque si llegares a una conclusión definitiva, ¿para qué vas a hacer más? Ya cumpliste, ¿no? Y sí que entonces el dedicarse a la creación permítete eso, estar siempre siendo un aprendiz de alguna manera. Y otra de las cosas por las que me presta mucho dedicarme a la creación artística y por la siente tan interesante, siente de la que aprendes, que te aporta tanto, y eso es impagable. Yo creo que es de las cosas más importantes por arriba de cualquier otra. Toda esa siente que me aportó maneras de relacionarme, de aprender, de mirar la realidad de otros puntos de vista, y ese enriquecimiento para mí es lo mejor de dedicarme a la creación plástica, sí. Y esa ya también una parte, porque hay, digamos, una parte en ese sentido, el trabajo creativo tiene esa parte, digamos, estimulante, de reto, de aprendizaje, pero también digamos, dura y ardua en cuanto es que un labor solitario, pero ahí tocaste también un tema que me parece también fundamental en cuanto al sorrecimiento de los artistas también, que y el contacto con otros creadores, que ahí vamos frente, no sé si aquí en Asturias, porque somos pequeños y vivimos ahí todos juntos, frente a otros, no sé, la gente que trabaja en Madrid, en Londres, en Nueva York, que parecen como que viven en su cápsula de cristal ahí, creando en su mundo, y aquí hay digamos, un contacto más, y tú, sobre todo la gente, creadores de la tu generación y de los posteriores y tal, siempre tuvisteis, digamos,
también una relación de amistad en lo creativo y en lo personal. Eso es fundamental también, digamos, para el crecimiento de cualquier artista, ese contacto permanente, intercambio de ideas, o a veces solo el saber que hay una presencia tácita de xente. Sí, eso es sorprendente. A lo largo del tiempo, una de las cosas una particularidad que tenemos aquí en Asturias, y es justamente eso, sí, que en general los creadores llevámonos bien y nadie tiene problema en enseñar a un compañero, una compañera lo que está haciendo, participar incluso en el proceso, participar colectivamente en el proceso, a diferencia de otros lugares. Bueno, a lo largo de estos años vas viendo otras relaciones, ¿no?, en diferentes lugares, y hay gente viviendo, siendo vecinos, por así decir, que os cuesta mucho enseñar el su trabajo, un proceso, todo el mundo bueno, muy precavido a la hora de enseñar las obras. Sin embargo, en Asturias esa convivencia es fantástica, porque, bueno, guay la siente más mozo, no sé cómo, si lo sigue viviendo de la misma manera, pero donde yo de la mi generación sí que era, vamos, compartir lo que estás haciendo y echar un cable cuando fue falta sin problema ninguno. Sí, eso fue también yo creo que una peculiaridad de Asturias, a la mejor por estar en este territorio tan más pequeño, aislado, a diferencia de otros territorios. Yo creo que esa conciencia de espacio pequeño faenos de alguna manera protegernos, sí, y estar más en contacto y sentirnos más averados, sí. Y de ese grupo generacional que formó, incluso tuvo a veces nombres también, incluso de grupo como tal, de grupo artístico en el sentido más clásico, como Grupo Abra, por ejemplo, y tal, aunque tú y es un poco, digamos, un poco más mozu, pero vamos, digamos que hay como un grupo también de creadores de esas generaciones que tenéis también una especial esmolición por el propio país, digamos, por Asturias, por la historia de Asturias, la historia presente, la que todavía se toca, la más yonxiana, la que cuenta el paisaje también, o cuenta los propios materiales a veces con los que nos topamos. Eso, ¿cómo lo viviste tú? Sí, también saber que no está creando, digamos, en un ente abstracto, sino en un territorio concreto. Importante el lugar. Una de las cosas que produce tristura, abondo, y sí, vivir en este territorio en el que tampoco atención se presta, ¿no?, a la creación. Préstase atención cuando vienes de fuera o cuando saliste fuera, pero en general préstase poca atención, sí, y una pena. Y una pena porque préstase poca atención en general a los creadores de anguaño, pero préstase poca atención en general a la creación, préstase en general poca atención a la cultura. Y bueno, yo creo que hay un detalle significativo el que la lengua asturiana siga estando como a principio de la llegada de la democracia, ¿no? Sin un reconocimiento, bueno, ahí en un casión guardado. Yo, si hay algo que me esmolez, que me produce incluso cabreo, y que a estas alturas, en el 2023, por ejemplo, siga la toponimia, una toponimia absurda, ¿no?, castellanizada, sin sentido, porque un de dos, o que la faigan en castellano da fecho, o vamos, no tiene sentido. Yo cada vez que salgo de Oviedo, dirección a Mieres, por ejemplo, o dirección a Madrid, vamos, León, y ver el calello, que dices, pero bueno, si estamos en el 2023, ¿cómo que el calello? Y el calello que lo ponga, o que pongan el sendero, pero que esto ya es una estupidez supina, ¿no? Entonces, esa falta de interés por lo cultural, y luego, sin embargo, metémonos o métense en estos proyectos tan grandes, ¿no?, aparentes, espectaculares, y sin embargo luego olvídense el proyecto de ir haciendo día a día
a fin de cuentas, eso que puede decirse de ir haciendo país, ¿no? Entonces, sí, yo muy triste que después de tantos años ya de la democracia y que Asturias siga sin un proyecto colectivo de comunidad. Parece que seguimos, bueno, pues probando por aquí para allá, pero sin un proyecto definido. Yo creo que eso es triste y desde yo debiera cambiarse, aunque parece que no llegue todavía el tiempo de que esto pase, ¿no? Y a ti como artista, ¿crees también que la creación, el arte, tiene, en el tu caso, un compromiso ético evidente? O sea, digamos, los dos proyectos, las dos obras, digamos, siempre inviten a la reflexión crítica o a la reflexión posada sobre determinadas realidades de determinados asuntos. Y es digamos, lo que a ti te interesa como creador, ese diálogo al que invites a la gente, a los espectadores. Sí, yo, así como ciudadano que soy, paisano que vive aquí, bueno, siento estas cosas. No sé, luego en la obra parece que no se refleja esto de lo que falo, ¿no? Yo generalmente a la hora de abordar un proyecto lo que hago es reflexionar sobre un tema concreto, sobre el que me presta, o porque tengo interés o del que quiero depender cosas. Y en la medida que me pongo a investigar, a trabajar, a fondar sobre ese asunto, suele ser sobre todo proyectos en los que planteen más miradas, más reflexiones que tratar de llegar a conclusiones, ¿no? Una de las cosas guapas que tiene la creación y que nos amplía la mirada sobre lo que llamamos real, ¿no? Es decir, de la misma manera que el lenguaje conforma o construimos la realidad, el lenguaje de la plástica permítenos medrar esa percepción de lo real, y digamos que esa es la clave que me mueve, por la que me muevo, ¿no? En esa realidad cotidiana, tratar de mirarla desde un lado, desde una perspectiva que amplíe la mirada, que trate de no concluir, sino de abrir vías desde las que permita una nueva relación, una nueva percepción. En definitiva, yo parece que el arte, el sentido que tiene, bueno, parece a mí, habrá otra gente que lo viva de otra manera. Y en ese sentido, digamos que te interesa también, hoy en día, sobre todo en el mundo contemporáneo, aunque el arte siempre tuvo en el mercado, pero digamos en el mundo contemporáneo hay como, digamos a veces como una tendencia a ciertos creadores a hacer arte privado, y es decir, arte, sí, pues para exponer a lo mejor en muestras públicas, pero sobre todo para coleccionistas privados, para que tengan ahí una yalga en la su colección. Y hay otros creadores, digamos, a los que parece interesados, como creo que y el Tocasu, más el arte público, el arte que está ahí. Tú tienes en Asturias, en un montón de sitios, no solo en Asturias, pero ahí tienes en Bretaña una obra bastante considerable y tal, pero son obras que están ahí, que los ciudadanos y las ciudadanas pueden contemplar en el su día a día, y tener ese contacto que a lo mejor se pierde cuando una obra de arte pues acaba en un sitio, en una caja fuerte, o por muy dorada que sea esa xaula, ¿no? Todo eso, vamos, plantéestelo, o a la hora de crear esa diferencia entre arte público y arte privado con todos los comines. Sí, claro, sobre todo, claro, cuando falamos de escultura, de arte tridimensional, la relación con el espacio circundante y en el propio espacio de la obra es decisivo, ¿no? Non é lo mesmo abordar un proyecto para hacer en un espacio público donde la xente, donde el ciudadano va a tener que relacionarse con esa obra, a cuando estás en el taller haciendo una piecina de formato pequeño en la que a priori non hai un espectador concreto, aunque siempre, yo parece que todo creador, cualquier pieza, cualquier obra, sea musical, literaria o escultórica o pictórica,
en el nuestro interior yo parece que siempre hay un espectador, o tenemos un espectador que es como el amigo invisible de la infancia, ¿no? Al que nos dirigimos. Pero entonces, claro, la relación ya es diferente. Por un ya es espectador imaginario ideal que un tiene cuando está en el taller haciendo una piecina, y otra cosa es cuando tienes que ponerte a trabajar para un paseo o en el caso que comentabas tú de Bretaña, emprender un proyecto público y para hacer un santo, que en ese caso ya era un encargo concreto. O cuando encargaron en una ocasión un proyecto para el Valle del Jerte, que coincidiera con el entamu de la primavera. Entonces hice un proyecto en el puerto de Tornavacas. Entonces, claro, cuando falamos de proyectos públicos, el lugar es absolutamente decisivo, porque con el lugar tienes que dialogar, tienes que contribuir a mejorar, pero no ya mejorar, igual eso, a ampliar simbólicamente, conceptualmente el lugar, da una nueva significación o hacer visible ese lugar en aspectos que no están tan presentes, ¿no? Cuando hice, por ejemplo, una instalación en el Monte Monsacro, tornando otra vegada allí al Monsacro, hice una pieza que de carácter efímero, y de aquella, esa sí era una pieza que tenía que ver efectivamente con el lugar, con la memoria, con el territorio, con Asturias. Y de aquella entonces leí mucho sobre el lugar, y una de las cosas que en aquel tiempo me interesaban y era el Monsacro. Hacía hasta poco tiempo, en la fiesta de Santiago, quemaban un monigote, el día de Santiago, un monigote que llamaban al tararu. Después, o en aquel tiempo, enteréme que el tararu en realidad ya era Taranus. Un dios, el dios romano, de, ¿no? Sí, sí, de los truenos y las tormentas. Efectivamente, sí. Tenía un rayo en la mano y como atributo, sí. Y entonces pretendía con aquel proyecto efectivamente dar visibilidad a ese sentido de sacralidad del lugar precristiano. Por eso te digo que cuando abordes el espacio público, dotes de una nueva significación o amplíes la significación del lugar, ¿no? Mientras que el trabajo de taller y más ese trabajo de búsqueda, de indagar, aunque sea ese amigo invisible, ese espectador que todo el mundo tiene ahí, al que nos dirigimos, ¿no? Y también en la tu obra la palabra o las palabras tienen un significado también importante, y vamos, la expresión suele ser siempre también en lengua asturiana, tanto desde los títulos de las obras, el lato fala, digamos, de expresión habitual también, y a veces eso, los propios mensajes textuales que formen parte de la obra. Y para ti también una herramienta, digamos, necesaria, o sea, tienes también un compromiso como no solo como artista, sino me imagino como ciudadano, ¿no?, de Asturias. Sí, no me genera conflicto. Muévome perfectamente en las dos lenguas, ¿no? Hay veces que, bueno, igual, claro, depende, si vas a hacer algo fuera de Asturias, tiene menos sentido hacerlo en asturiano. Dentro de Asturias procuro hacerlo en asturiano. Sorpréndeme, mira, todavía fai pouco hice una exposición en el campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo. En el vestíbulo hice una instalación, hice una especie de sala dentro de la sala, con unos dibujos y unos textos, y hicimos un día una presentación. Entonces, entre la gente preguntábame de alguna cosa, ¿no?, con relación a la exposición, y una de las preguntas era que por qué utilizaba el asturiano. Y quedé bloqueado, porque digo, ¿cómo que por qué utilizo el asturiano? Y vamos a ver, si soy asturiano, vivo en Asturias. Si eres en China. Y lo normal, ¿no? O debiera de ser lo normal.
De la mesma manera que no se te ocurre preguntar a un de Albacete por qué pon los títulos en castellano, ¿no? O un francés en francés, no sé. A mí no parece tan natural emplear unas veces falar en asturiano, otras veces en castellano, no me genera ningún conflicto, ¿no? Parece a veces muy prestoso el asturiano y otras veces, bueno, sin problema, porque también soy castellano falante, expresarme en castellano sin ningún problema, entonces no veo el conflicto, ¿no? Pero bueno, sorprendióme y yo creo que ya es representativo de un sentir, ¿no? Es decir, ¿por qué pongo títulos en asturiano, ¿no? De repente quedé bloqueado, ¿no? Digo, hostia, ¿cómo es posible que me pregunten esto, no? De alguna manera darte completamente con esa función, digamos, transversal, que sin querer lo acabes despertando, incluso un dato sociolingüístico, ¿no? De comportamiento social. Y sí que es verdad que en la mi obra la palabra es importante. De hecho, por ejemplo, eso, en esta última exposición que hice en la universidad, y eran dibujos y textos. Entonces, yo admiro mucho a dos creadores, más que a los plásticos. Yo admiro a la gente de la danza, que me parece fascinante, porque yo, como el cantar del quirosano, no sé pisar sin pisar los pies, no sé bailar, y parece fascinante, ¿no? La gente que es capaz con el cuerpo de expresar emociones. Siempre que puedo voy a ver danza contemporánea, gusta mucho. Y luego admiro profundamente, y tanto como la gente que hace danza, a los escritores, porque el mundo de la palabra parece tan fascinante que con esos sonidos, esos fonemas, ser capaces de construir historias, de transmitir ideas, reflexiones profundísimas, parece un trabajo fascinante. Yo con toda humildad trato de hacer alguna cocina, pero claro, y es tan difícil, porque yo pongo a escribir y a la segunda palabra ya estoy dudando cuál es el significado preciso de esa palabra, y entonces cuéstame mucho, bloqueóme mucho. Y algún amigo que tengo que escribe y digo, pero si estás todo el día para arriba y para abajo, viajes, no sé qué, además tienes niños y no sé cuánto, ¿cuándo escribes? Bueno, yo qué sé, escribo cuando estoy en el aeropuerto, en el avión, no sé qué. Digo, madre mía, yo si tengo que hacer eso, sería incapaz, porque yo para escribir 4 líneas necesito estar concentrado, tener un café al lado, unas condiciones emocionales y espirituales, bueno, poco menos que místicas para hacer 4 renglones malos. Que por eso cuando veo a la gente las cosas que fai con la palabra parece fascinante, pero por otro lado hay un reto, y de ahí que apetezme también meterme en retos. De hecho, muchas de las piezas que faigo son piezas que no ficen xa más y de las cuales no tengo ni idea, pero digo, bueno, la vida lleva para meterse en problemas, y de ahí que me meta en proyectos que desconozco incluso cuál va a ser el resultado final, y me tomen el reto de expresarme a través de la palabra, que es tan difícil y tan admirable, tú entre ellos que lo hacéis. Pues, pero que, y verdad, y en ese sentido, digamos, ¿qué función tiene también? O sea, y una vertiente más que con la que, digamos, hay un lenguaje propio, que es el plástico, con el que, digamos, el espectador tiene ya una conexión, pero a la vez, digamos, que de alguna manera vas planteando y también esas reflexiones a través de los textos y tal, o sea, que ye parte también de la, aunque te cueste más esa parte, digamos, pero ye también parte del propio labor, ¿no? O sea, no llega algo como a veces, o sea, poner un título, que a veces hay obras que imagino que es lo último que se fai, en este caso el texto, aunque sean mensajes, fragmentos curtios, pero también tienen esa... En muchas obras hay palabras, hay textos. Por ejemplo, antes falábate del proyecto de Tornavacas, que hice cuando llegó la primavera, un año, la entrada de la primavera en el puerto de... en el Valle del Jerte, que es ese valle que lleno de cerezos, de cerezales, que se pone blanco, rosa, un mundo maravilloso. Y ahí hice, primero de hacer la instalación, la pieza que hice allí, fui a conocer el lugar y interesarme
por qué en el Jerte hay esos cerezos, ¿no? Esa pila de cerezales. Y entre otras cosas comentaronme que tiene una especie de microclima debido al aire que corre de Tornavacas a Plasencia, entonces eso genera una temperatura diferente y ese aire tan presente, ese flujo, digamos que es lo definitorio del lugar, ¿no? Entonces, para aquel proyecto lo que hice fueron, en el puerto de Tornavacas, hice 6 banderes, 6 banderes blanques, en mástiles que estaban un pelín oblicuos para que no fueran como banderes o como mástiles militares o de carácter oficial, sino que estaban un pelín inclinados, generaban una mayor dinámica. Y como siempre fai aire ahí, esas banderes, que eran banderes grandes, me dirían unos 3 metros de largo aproximado, blanques de satén, y en cada una de esas banderes había un verso y todos xuntes y era un poema a modo de haiku que ficiera como digo, las banderes eran blanques y los versos estaban bordados en hilo color blanco crudo, destacaba poco, y bordáronmelo les monsies de aquí del Naranco. Y entonces ya era una pieza en la que reunía todos esos elementos. Por un lado ya era una instalación en el lugar, por otro ponía énfasis en expresar esa idea de que el viento ya era fundamental en ese lugar, señalábase la dirección del viento con esas banderas puestas. Al tiempo falaba como un haiku de ese lugar tan especial a través de la palabra de los cerezales, del viento, del verdor, de esas emociones que me producía a mí ese lugar. Por lo tanto, intervenían, y era escultórico en cuanto que son elementos tridimensionales, físicos, con los que dimensionase. Por otro lado, tiene ese carácter de instalación, por otro lado, tiene ese carácter literario, digamos que generalmente soy un escultor, pero deseo que per mí me atraviese, pasen también otras especialidades artísticas, como pueda ser, pues eso, en un momento dado, un bordado, como pueda ser la palabra, como pueda ser una fotografía, una piedra. No soy, en ese sentido, un escultor muy ortodoxo o muy fiel a unas determinadas materias, a unos determinados procedimientos. Digamos que actúo con libertad, que yo como creo que hay que actuar en el proceso de creación con libertad, porque si cuando me pongo a crear no soy libre, entonces ¿qué sentido tiene? Cierto, y como decían los clásicos, tempus fugit, el tiempo fuge, y llegamos hasta aquí en esta charla ahí fascinante con Adolfo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adolfo. No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, y por aguantarme, que no es la primera vez que me aguantáis. Un verdadero placer. Nayuri, un espacio a Fallaizu pa falar posao.